Artículo de estudio número 36. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 4 al 10 de noviembre. La llegada de Armagedón es una buena noticia. Texto temático. Los reunieron en Armagedón. Revelación 16:16. Nota. Canción 150. Jehová será tu Salvador. Avance. Los siervos de Jehová llevamos mucho tiempo esperando la llegada de Armagedón. En este artículo analizaremos qué es Armagedón, qué sucederá justo antes de que llegue y qué podemos hacer para ser fieles mientras se acerca. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Por qué es una buena noticia para la humanidad la llegada de Armagedón? Pregunta B. ¿Qué preguntas analizaremos en este artículo? Muchas personas relacionan Armagedón con malas noticias, como una guerra nuclear o una catástrofe medioambiental. En cambio, lo que la Biblia dice sobre Armagedón constituye buenas noticias que nos hacen felices. Armagedón no acabará con la humanidad, más bien la salvará. ¿Cómo lo hará? La Biblia muestra que Armagedón pondrá fin a los gobiernos humanos, destruirá a los malvados y conservará con vida a los justos, e impedirá que nuestro planeta se arruine. Para entender mejor estos puntos, analicemos 4 preguntas. ¿Qué es Armagedón? ¿Qué sucesos tendrán lugar justo antes de que llegue? ¿Qué debemos hacer para sobrevivir? ¿Y cómo podemos mantenernos fieles mientras se acerca? ¿Qué es Armagedón? Párrafo 3. Pregunta A. ¿Qué significa la palabra Armagedón? Pregunta B. Teniendo en cuenta lo que dice Revelación 16, 14 y 16, ¿por qué sabemos que Armagedón no es un lugar literal? Revelación 16, 14 y 16 dice: son de hecho expresiones inspiradas por demonios, y ejecutan señales, y salen a los reyes de toda la tierra habitada, para reunirlos a la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón solo aparece una vez en las Escrituras y viene de un término hebreo que significa montaña de Megiddo. Revelación 16, 16. Nota. Megiddo era una ciudad del antiguo Israel, pero Armagedón no es un lugar literal. En sentido estricto, es la situación en la que llegan a estar los reyes de toda la tierra habitada cuando se los reúne en contra de Jehová. Sin embargo, en este artículo también usaremos la palabra Armagedón para referirnos a la guerra que ocurrirá inmediatamente después de que se reúna a los reyes de la tierra. ¿Por qué sabemos que Armagedón es un lugar simbólico? Primero, porque la montaña de Megiddo no existe. Segundo, porque la zona que rodea la ciudad de Megiddo es muy pequeña, así que allí no cabrían los reyes de toda la tierra habitada, sus ejércitos y su armamento. Tercero, porque como veremos en este artículo, la guerra de Armagedón empezará cuando los reyes de la tierra ataquen a los siervos de Dios, que viven en diferentes lugares de todo el mundo. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué relacionó Jehová su gran guerra final con Megiddo? ¿Por qué relacionó Jehová su gran guerra final con Megiddo? Porque Megiddo y el cercano valle de Jezreel fueron el escenario de muchas batallas. A veces, Jehová intervino directamente en ellas. Por ejemplo, junto a las aguas de Megiddo, ayudó al juez israelita Barak a derrotar al ejército cananeo que comandaba Sísara. Barak y la profetisa Débora le agradecieron a Jehová su milagrosa victoria. En una canción dijeron: desde el cielo pelearon las estrellas contra Sísara, el torrente de Cisón los arrolló. Jueces 5, 19 a 21. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué diferencia importante hay entre Armagedón y la batalla que peleó Barak? Barak y Débora terminaron su canción con estas palabras:
Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, y sean los que te aman como cuando el sol sale en su poderío. Jueces 5:31. En Armagedón los enemigos de Jehová también perecerán, y quienes lo aman se salvarán. Ahora bien, hay una diferencia importante entre Armagedón y la batalla que peleó Barak. En Armagedón, los siervos de Dios no lucharán. Es más, ni siquiera irán armados. Su fuerza dependerá de que mantengan la calma y confíen en Jehová y en sus ejércitos celestiales. Párrafo 6. Pregunta: ¿qué medios puede usar Jehová para derrotar a sus enemigos en Armagedón? ¿Cómo derrotará Jehová a sus enemigos en Armagedón? Puede hacerlo de diversas maneras. Por ejemplo, tal vez use terremotos, granizo y rayos. También es posible que haga que sus enemigos luchen entre sí. Y quizás se valga de sus ángeles para matar a los malvados. Sin importar los medios que utilice, su victoria será completa. Todos sus enemigos serán destruidos, pero todos los justos se salvarán. La siguiente es información suplementaria. Preparémonos ahora para Armagedón. La Biblia habla de ciertos sucesos que tendrán lugar en el futuro. Podemos hacernos una idea de cuál será la reacción de la gente del mundo. Pero, ¿hemos pensado en cómo reaccionaremos nosotros? ¿Cómo reaccionará el mundo? ¿Cómo reaccionará el pueblo de Jehová? A la proclamación de paz y seguridad. Al juicio sobre la gran ramera. Al ataque de Gog de la tierra de Magog. De vuelta al artículo. ¿Qué sucesos tendrán lugar justo antes de Armagedón? Párrafos 7 y 8. Pregunta A. Según 1 Tesalonicenses 5, 1 a 6, ¿qué proclamación singular harán los líderes mundiales? Pregunta B. ¿Por qué será una mentira peligrosa? La proclamación de paz y seguridad se hará antes del día de Jehová. 1 Tesalonicenses 5, 1 a 6 explica: Ahora bien, en cuanto a los tiempos y a las sazones, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Porque ustedes mismos saben bastante bien que el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. Pero ustedes, hermanos, ustedes no están en oscuridad, para que aquel día los alcance como alcanzaría a ladrones, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no pertenecemos ni a la noche ni a la oscuridad. Pues bien, entonces, no sigamos durmiendo como los demás, sino que démonos despiertos y mantengamos nuestro juicio. En 1 Tesalonicenses 5:2, el día de Jehová se refiere a la gran tribulación. ¿Cómo sabremos cuándo estará a punto de empezar esa tribulación? La Biblia dice que se hará una proclamación muy singular que lo indicará. Los líderes mundiales dirán que hay paz y seguridad. ¿Por qué lo harán? ¿Participarán los líderes religiosos? Es posible. Sin embargo, esta proclamación será otro engaño de los demonios. Pero esta mentira será especialmente peligrosa, pues le dará a la gente un falso sentido de seguridad justo antes de que estalle la mayor tribulación de la historia humana. Así es, destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente, como los dolores de parto de una mujer embarazada. ¿Y qué pasará con los siervos leales de Jehová? Puesto que no saben el momento exacto en el que empezará la gran tribulación, puede que se sorprendan cuando suceda, pero estarán preparados. Párrafo 9. Pregunta: ¿en qué orden destruirá Jehová el mundo de Satanás?
Jehová no acabará de una sola vez con todo el mundo de Satanás, como hizo en los días de Noé. En esta ocasión lo hará en 2 etapas. Primero destruirá a Babilonia la Grande, el conjunto de todas las religiones falsas del mundo. Después, en Armagedón, pondrá fin al resto del mundo de Satanás, lo que incluye la parte política, la militar y la comercial. Veamos más detalles sobre estos 2 sucesos destacados. Párrafo 10. Pregunta. De acuerdo con Revelación 17, 1 y 6, y 18, 24, ¿por qué destruirá Jehová a Babilonia la Grande? El juicio sobre la gran ramera. Revelación 17, 1 y 6 menciona: Y uno de los 7 ángeles que tenían los 7 tazones vino y habló conmigo, y dijo: Ven, te mostraré el juicio sobre la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Pues al alcanzar yo a verla, me admiré con gran admiración. Y Revelación 18:24 añade: Sí, en ella se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido degollados en la tierra. Babilonia la Grande ha manchado muchísimo el nombre de Dios. Ha enseñado mentiras sobre él y se ha comportado como una ramera o prostituta en sentido espiritual, pues ha apoyado a los gobernantes del mundo. Ha usado su poder y su influencia para aprovecharse de sus miembros. Y ha derramado la sangre de muchas personas, entre ellas los siervos de Dios. ¿Cómo destruirá Jehová a Babilonia la Grande? Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué es la bestia salvaje de color escarlata? ¿Y cómo la usará Dios para destruir a Babilonia la Grande? Jehová usará los 10 cuernos de una bestia salvaje de color escarlata para eliminar a la gran prostituta. Esta bestia salvaje representa a la Organización de las Naciones Unidas, y los 10 cuernos representan a los gobiernos que la apoyan hoy día. Cuando Dios lo decida, estos gobiernos atacarán a la Babilonia simbólica. Harán que quede devastada y desnuda, despojándola de sus riquezas y denunciando su maldad. Revelación 17, 3 y 16. Su rápida aniquilación, como en un solo día, dejará boquiabiertos a quienes la apoyaban, sobre todo porque ella siempre ha presumido diciendo: Estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré lamento. Revelación 18, 7 y 8. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué no les permitirá hacer Jehová a las naciones? ¿Y por qué no? Dios no permitirá que las naciones acaben con sus siervos, pues éstos llevan con orgullo su nombre y han obedecido su mandato de huir de Babilonia la Grande. Además, se han esforzado por ayudar a otros a huir de ella. Por lo tanto, no recibirán parte de sus plagas. Aún así, se pondrá a prueba su fe. Párrafo 13. Pregunta A. ¿Quién es Gog? Pregunta B. Según Ezequiel 38, 2, 8 y 9, ¿qué llevará a Gog al lugar simbólico llamado Armagedón? El ataque de Gog. Ezequiel 38, 2, 8 y 9 dice: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog de la tierra de Magog, el cabecilla principal de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Después de muchos días se te dará atención. En la parte final de los años llegarás a la tierra de gente traída de vuelta de la espada, juntada de muchos pueblos, a las montañas de Israel, que han resultado ser un lugar constantemente devastado, aún una tierra que ha sido sacada de los pueblos, donde han morado en seguridad todos ellos. Y tú de seguro subirás, como una tempestad entrarás, como nubes para cubrir la tierra llegarás a ser, tú y todas tus partidas y muchos pueblos contigo. Cuando todas las religiones falsas hayan sido destruidas,
el pueblo de Jehová será como el único árbol que queda en pie tras una fuerte tormenta. Obviamente Satanás estará furioso. Por tal razón, se valdrá de propaganda demoníaca, expresiones inspiradas inmundas, para hacer que una coalición de naciones ataque a los siervos de Jehová. Revelación 16, 13 y 14. Esa coalición recibe el nombre de Gog de la tierra de Magog. Cuando las naciones ataquen al pueblo de Dios, habrán llegado al lugar simbólico llamado Armagedón. En la imagen para el párrafo 13 se muestra que unos policías están a punto de irrumpir en el hogar de una familia cristiana, que confía en que Jesús y sus ángeles saben lo que está pasando. El comentario de esta imagen dice: estén donde estén, los siervos de Jehová confiarán en él cuando Gog los ataque. Párrafo 14. Pregunta: ¿de qué se dará cuenta Gog? Gog confiará en su brazo de carne, es decir, su fuerza militar. Pero nosotros confiaremos en nuestro Dios, Jehová. Esto les parecerá absurdo a las naciones. Después de todo, Babilonia la Grande era poderosa, pero sus dioses no la salvaron de la bestia salvaje y de sus 10 cuernos. Así que Gog creerá que la victoria será fácil. Como nubes que cubren el país, atacará al pueblo de Jehová. Pero enseguida se percatará de que ha caído en una trampa. Como le sucedió al faraón en el Mar Rojo, se dará cuenta de que está luchando contra Jehová. Párrafo 15. Pregunta: ¿qué hará Jesús en la guerra de Armagedón? Cristo y sus ejércitos celestiales defenderán a los siervos de Dios y aplastarán a las hordas de Gog. ¿Y qué le pasará al enemigo principal de Jehová, Satanás, que con su propaganda mentirosa llevó a las naciones a Armagedón? Jesús los arrojará a él y a los demonios a un abismo, donde estarán encerrados durante 1000 años. Las imágenes para los párrafos 7 a 15 muestran que cuando a nuestro alrededor se produzcan sucesos impactantes y repentinos, 1. Seguiremos predicando mientras sea posible. 2. Mantendremos nuestro programa de estudio de la Biblia. Y 3. Continuaremos confiando en la protección divina. ¿Qué debemos hacer para sobrevivir? Párrafo 16. Pregunta A. ¿Qué tenemos que hacer para demostrar que conocemos a Dios? Pregunta B. ¿Qué les pasará en Armagedón a quienes conocen a Jehová? Llevemos poco o mucho tiempo en el pueblo de Jehová. Para sobrevivir a Armagedón, debemos demostrar que conocemos a Dios y que obedecemos las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Segunda a los Tesalonicenses 1, 7 a 9. Conocemos a Dios cuando sabemos lo que le gusta y lo que no, y cuáles son sus normas. Y demostramos que lo conocemos cuando lo amamos, le obedecemos y le damos devoción exclusiva. Cuando alguien demuestra que conoce a Dios, tiene el honor de ser conocido por Él, y eso lo salvará en Armagedón. ¿Por qué? Porque ser conocido por Él implica contar con su aprobación. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué implica obedecer las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús? Las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús comprenden todas las verdades que Él enseñó y que hallamos en la Biblia. Las obedecemos cuando las ponemos en práctica en la vida. Eso implica poner en primer lugar nuestro servicio a Jehová, respetar sus justas normas y anunciar su reino. También implica apoyar a los hermanos ungidos de Cristo mientras atienden sus importantes obligaciones. Párrafo 18. Pregunta: ¿cómo recompensarán los hermanos ungidos de Cristo la bondad que las otras ovejas les mostraron?
Pronto los siervos ungidos de Dios recompensarán a las otras ovejas por la bondad que éstas les mostraron. ¿Cómo lo harán? Antes de que empiece la guerra de Armagedón, todos los 144,000 habrán recibido la vida en el cielo como espíritus inmortales. Formarán parte de los ejércitos celestiales que aplastarán a Gog y protegerán a los miembros de la gran muchedumbre, que son mansos como ovejas. ¡Qué honor habrá sido para la gran muchedumbre apoyar a los siervos ungidos de Jehová mientras éstos estuvieron en la tierra! ¿Cómo mantenernos fieles mientras se acerca el fin? Párrafos 19 y 20. Pregunta: a pesar de las pruebas, ¿qué nos ayudará a mantenernos fieles mientras se acerca Armagedón? En estos últimos días tan difíciles, muchos siervos de Jehová nos enfrentamos a pruebas. Pero podemos aguantar y ser felices. Algo que nos ayudará es no dejar de orar con intensidad. Además, debemos estudiar la Biblia a diario y meditar en lo que nos dice, como las fascinantes profecías respecto a nuestro tiempo. Si hacemos todo esto y participamos al máximo en la predicación, nuestra fe será fuerte y nuestra esperanza se mantendrá viva. Pensemos en lo emocionados que estaremos cuando Babilonia la Grande haya desaparecido y cuando Armagedón haya terminado. Más importante aún, imaginemos la inmensa alegría que sentiremos cuando el nombre de Dios y su soberanía se hayan vindicado por completo. Sin duda, la llegada de Armagedón será una buena noticia para los que conozcan a Dios, obedezcan a su Hijo y aguanten hasta el fin. ¿Qué respondería? ¿Cuáles son algunos de los principales sucesos que tendrán lugar justo antes de que llegue Armagedón? ¿Por qué será una mentira peligrosa la proclamación de paz y seguridad? ¿Cómo podemos mantenernos fieles a Jehová mientras se acerca Armagedón? Canción 143. Hay que seguir vigilantes. Fin del artículo.